Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y el episodio de hoy va a estar dedicado al asesinato de Cecilia en la provincia del Chaco, presuntamente a manos del clan liderado por Emerenciano Sena, una familia muy ligada con el gobernador Coqui Capitanich. A Emerenciano Sena, el patriarca del clan, le dicen la Milagro Sala del Chaco. Bueno, vamos a ver si esto es así. Vamos a estar charlando con un periodista de esa provincia para que nos cuente cómo está el caso, para que nos cuente quiénes son los Sena. Si te gusta Micromundo, si te querés suscribir, estamos en las principales plataformas que alojan podcast. Suscríbete para no perderte ningún contenido. Nos encontrás en Spotify, en Apple Podcast y también estamos en YouTube. Arrancamos así. Si realmente están conmigo, si realmente me creen a mí que soy solo una mamá, que estoy indignada con todo esto, con toda esta maquinaria que tienen y con toda la plata que están poniendo y que encima me quieren ensuciar y que encima están empezando a ver cuentas a nombre mío supuestamente y que están queriendo hacer creer que yo voy a vender a mi hija. Y con toda la plata del rey del Dubái para comprar a mi hija. Así que váyanse a la mierda todos. Así que si me quieren apoyar, si quieren realmente apoyarme, por favor hagan que la impunidad, que la puta impunidad que hay, pierda el amigo. Afirmaron que a Cecilia la mataron los tres Sena en la calle Oro. Yo creo que como venimos con la investigación, eso puede ser una respuesta afirmativa. ¿Puede decir que a la madre de Sena se le fue la mano? Yo creo que sí, hubo un altercado en ese domicilio, obviamente. Hasta ahora todas las personas que están detenidas considero que son los sospechosos y responsables de la participación, desaparición y posterior muerte de Cecilia. Nosotros diferenciamos muy bien este hecho acaecido de la estrategia de manipulación política tendiendo a vincularnos a nosotros como gobierno en una operación mediática de redes sociales y de noticias falsas que es absolutamente inadmisible para la democracia pluralista, para la libertad de expresión y para el respeto irrestricto de los derechos políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando dicen Coqui Capitanich, cómplice del femicidio, en publicidad paga en YouTube y en redes sociales, publicidad paga. Lo hacen con ensañamiento, con odio. Mi rol hoy no es salir a comentar, a sacar un comunicado, a sacar Twitter. Y si te fijas en los medios hegemónicos opositores están usando esto más por cuestiones políticas, que la verdad que me gustaría que les importe lo que le pasó a Cecilia. Uh-huh. Me gustaría que les importe la familia de Cecilia y que podamos correr el foco de las cuestiones políticas. Quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. Saber, el que no vivió y no fue de clase media no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico. Esa es la mentira, Javier Milei. Chicos, les pido por favor, voten lo que quieran, menos a esa basura. Javier Milei es una basura. Es un mentiroso, y todo lo que estoy diciendo me encantaría que salga a desmentirlo alguno, porque ahí le voy a mostrar el video, las grabaciones de lo que me decía Karina hace 2 días. Hace 2 días Karina Milei, en una conversación que tuvimos los 4, Serna, Karina Milei y Kikuchi, me dijo, bueno, vas vos, pero me pones a esta chica de diputada también, ¿eh? Vos te podés encontrar con países que hace 2 años atrás tenían tasas negativas, como Alemania, y hoy tienen 10 puntos de inflación. ¿Cuánto creció esa inflación? ¿Por cuánto se multiplicó? ¿Por 10? ¿Por cuánto se multiplicó en Argentina? Por 2. Por 2. Lo que pasa es que nunca te olvides que te dejaron 55 puntos de inflación, ¿eh? Macri no se fue sin inflación, ¿eh? 55 puntos de inflación te dejó. En este contexto podés decir, bueno, tu inflación llegó al 100%, o podés decir, bueno, tu inflación se multiplicó por 2, cuando en el resto del mundo se multiplicaba por 6, por 7, por 8, por 10.
Sin lugar a dudas, el tema de la semana es el asesinato de Cecilia en el Chaco. Escuchabas a Gloria Romero, a la madre de Cecilia, y yo creo que Gloria Romero es la cara de la desesperación, y ella hacía un llamamiento para la votación del próximo domingo en el Chaco. Quiero aclarar que este podcast se está grabando el sábado, un día antes de las elecciones en el Chaco, con lo cual todavía no sabemos cómo va a impactar el asesinato y desaparición de Cecilia en las elecciones chaqueñas, pero obviamente van a tener algún impacto, ¿no? Allí la oposición de Juntos por el Cambio decidió suspender la campaña a raíz de estos hechos que están conmocionando a la Argentina. Es un nuevo asesinato con gente vinculada con el poder político. El fiscal Jorge Cáceres Molina, lo escuchabas en segundo término, que en una conferencia de prensa muy a las apuradas y muy breve que dio en la puerta de la Fiscalía el viernes por la noche, daba un estado de situación de cómo va la investigación. Por supuesto, todo el mundo está viendo qué es lo que está haciendo la justicia, lo está siguiendo muy de cerca, porque obviamente la justicia en estos lugares como en el Chaco, que siempre tiene tanta vinculación con el poder político, termina siendo una maquinaria para garantizar la impunidad. No digo que esto sea así en este momento, pero vamos a ver cómo termina. Es lógico tener sospechas y tener resguardo. Y aparece el gobernador Jorge Capitanich, el Coqui, que se victimiza, que cree que esto es una campaña de los medios hegemónicos, que cree que, que la víctima es él, cuando la víctima no es él. La víctima es una chica, y los victimarios aparentemente serían aliados de él. Emerenciano Sena y su familia, es el clan Sena, ha sido financiado por Capitanich. Hasta un día antes que fuera detenido Sena, el gobierno de Capitanich le giraba dinero. Sena es un invento de Capitanich. Sena, como dicen los medios, es el Milagro Sala del Chaco. Estas estructuras paralelas, mafiosas, que buscan adoctrinar, que buscan, subvertir los derechos de los ciudadanos, se crean para garantizar la impunidad. Capitanich es un cínico que está hablando de los derechos políticos de la gente, que está hablando de la libertad, cuando él, no sé si se acuerdan, cuando era jefe de gabinete se le ocurrió romper un diario Clarín. Fíjense ahí cómo Coqui Capitanich respeta, ¿no?, la libertad de expresión, cómo respeta la libertad de los ciudadanos a informarse, o cualquier otra libertad que tengan los ciudadanos. Ese es Capitanich, ¿no? Claro, ahora sus cómplices, ¿no?, en la corrupción evidentemente se le fueron de las manos. Claro, Sena ya no lo podía sostener, ni a Sena, ni a la mujer de Sena, ni al hijo de Sena, y al resto de los malandras. A ver, hay 7 detenidos. 4 de esos 7 detenidos eran candidatos en estas elecciones. Y eran candidatos por el lema que apoya a Coqui Capitanich. Sí, claro que es una cuestión política. Por supuesto, es una cuestión política, como han sido cuestiones políticas tantos otros asesinatos, como el de María Soledad Morales, por ejemplo, del que tanto se viene hablando y tanto se recuerda en estos días a propósito de lo que está pasando en el Chaco. No es casual que 4 de los 7 detenidos hayan sido candidatos por el espacio del oficialismo, que busca, insisto, garantizar su impunidad. Y después la escuchábamos a una señora que se llama Ayelén Macina. Es una señora que no es conocida, pero es integrante del gabinete de Alberto Fernández, es la ministra de Géneros, ¿no?, que hablaba de los medios hegemónicos. Esta señora, cuya gestión es bastante sombría, no se la conoce demasiado, considera que la menstruación es un acto político.
A partir de ahí podemos pensar cualquier cosa. Y una vez más se pone a hablar acerca de los medios hegemónicos y la utilización política y que los medios deberían preocuparse más por la muerte de Cecilia y por el bienestar de la familia que por utilizar estos hechos en forma política. La madre de Cecilia, Gloria Romero, que la escuchábamos en primer término, se está apoyando en la prensa, está apoyando en el periodismo, justamente para que su caso sea visibilizado. Lo que tenemos acá es un gran cinismo por parte del kirchnerismo, que todo lo corrompe, que todo lo toca, que si alguien tiene algún derecho, siempre son ellos cuando se victimizan. El resto no tienen ningún derecho. También Cerruti, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, salió por Twitter a hablar. No es nada importante lo que dice, ¿no? Pero también siguió en la línea de Massina y de Capitanich, diciendo que acá hay una utilización política. Y ahora, digamos, salen a hablar porque este crimen, este aberrante crimen, este brutal crimen, del cual se tejen hipótesis verdaderamente macabras, ha trascendido las fronteras del Chaco, se han nacionalizado y pone al kirchnerismo de cara a su hipocresía constante en todos los temas. ¿No? Parece que, parece que algunas mujeres son más importantes que otras para el kirchnerismo. Claro, siempre y cuando el crimen de una mujer no los toque a ellos, no amenace el poder que tienen ellos, y se esconden, hablan cuando no les queda más remedio, y después cuando hablan, la embarran más. Cuando hablan, siempre con la misma cantinela de los medios hegemónicos. Son los medios hegemónicos, le diría yo a Capitanich, a Cerruti, a la señora Massina, son los medios hegemónicos que ustedes llaman los que están visibilizando este caso. Son los medios hegemónicos los que están garantizando que no haya impunidad con los asesinos de Cecilia. Son los medios hegemónicos los que en definitiva están cumpliendo el rol que tiene que cumplir un medio, que tiene que cumplir la prensa en una democracia. Son los medios hegemónicos los que están luchando para que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Sí, son los medios hegemónicos, le diría a estos tres funcionarios del kirchnerismo. Coqui Capitanich hasta hace poco se lo mencionaba como un posible candidato a presidente. Es una locura. Imagínense este tipo como presidente de la Argentina. Por eso el título de este podcast es Ni una menos con lo que todo esto encierra. ¿En serio se llenan la boca con ni una menos? ¿O las Cecilias no están para ser contabilizadas en ni una menos? Bueno, después de escucharla a la señora Massina, señora que yo no le conocía la voz, la escuchamos a Elisa Carrió escribiendo una página más, un capítulo más de la interna entre Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y en definitiva Macri, que está allí en el medio, está por encima, como una suerte de omnipresencia, y que todos dicen que es el verdadero mentor de Patricia Bullrich y está apoyando a Patricia Bullrich. Yo no sé verdaderamente de dónde dice Elisa Carrió que aquí, si gana Bullrich y está Macri, lo que va a haber es prácticamente la extinción de la clase media. Ahora, a mí me encantaría que Elisa Carrió explicara si recién ahora se da cuenta, todo lo que Macri es bajo sus acusaciones, ¿no? Porque Elisa Carrió ahora está pintando un retrato de Macri de un endemoniado, pero yo me acuerdo, ¿no?, las fotos de Elisa Carrió sonriente con Macri y con Julián Aguada. En esa época yo no creo que Macri haya sido un líder progresista cuando ella lo apoyaba tanto. Ahora, ¿qué pasó con Macri? ¿Cambió? ¿O Elisa Carrió fue la que cambió? ¿No se daba cuenta cómo era Macri antes? ¿Y ahora se dio cuenta de golpe? Antes Macri, ¿qué era? Progre. ¿Y ahora se convirtió en un fascista?
y ahora se convirtió casi en un asesino serial de la clase media? Me parece que Carrió debería tener un poquito más de responsabilidad a la hora de hacer determinadas denuncias. Porque parece que las denuncias de Carrió en materia de corrupción, en términos generales, siempre han sido serias. Las denuncias políticas que hace Carrió han sido de una falta de seriedad impresionante. Y a mí me da la impresión que Carrió utiliza sus denuncias, ¿no? O convierte sus denuncias políticas en funcionales a sus necesidades políticas. Entonces, cuando a Carrió le conviene, Macri era el líder de la Argentina, un tipo bárbaro y que tiene un matrimonio y una familia espectacular con Julián Aguada, y todos, creo, se reunían por San Martín de los Andes. Cuando Carrió, por el momento político que está atravesando, no le conviene seguir aliada de Macri, bueno, ahora Macri no es un demonio, es Batman, como dijo el propio Macri. La verdad es que, a ver, Macri no es un santo de mi devoción, pero me parece que hay que ser un poco más serio a la hora de acusar a alguien de algo tan grave. Eso es lo que creo. Y después tenemos a un señor que se llama Carlos Eguía. Carlos Eguía creo que estuvo en Intratables, es un periodista, vive en Neuquén, tiene un programa de radio y allí hizo una denuncia muy fuerte contra Javier Milei. Él fue candidato a gobernador por La Libertad Avanza, hizo una denuncia fuertísima contra Milei. Milei para mí sigue siendo un misterio. Esta no es la primera denuncia que hay contra Javier Milei. En este caso se estaba denunciando, bueno, ya lo escucharon, pero además denunciaba a la hermana de Javier Milei, que le estaba pidiendo cargos en la legislatura y que le estaba poniendo, digamos, algo propio de la política argentina, que evidentemente, al parecer, Javier Milei no escapa, ¿no? Javier Milei parece que cada vez es como que la casta a la que él tanto denuncia va avanzando contra él y lo va absorbiendo, ¿no? Lo va cooptando, esa casta que él dice combatir, ¿no? Se lo va engullendo. Esa es la impresión que tengo con Javier Milei, que para mí es un misterio. ¿Por qué lo digo? Las encuestas dicen que Javier Milei en el ámbito nacional tiene muchísimas posibilidades, no digo de ser presidente, pero por ejemplo de ser el candidato más votado en las PASO. Lo que yo no alcanzo a entender es por qué razón, si esto es tan así, e incluso algunos lo ponen en una posibilidad de pasar a la segunda vuelta, lo que no entiendo es por qué razón esto no tiene un mínimo correlato en las elecciones provinciales donde él presenta candidatos. Porque si hacemos un análisis, en muchas directamente no presenta candidatos, pero en La Rioja con Martín Menem le fue mal también, muy mal en Tucumán, donde Bussi sacó el 4%, se le van los candidatos, tenía un candidato en la provincia de Buenos Aires, se bajó. Entonces, yo no digo que tiene que haber un correlato vis a vis, que si tiene muchas posibilidades a nivel nacional, vaya a ganar todas las elecciones provinciales o vaya a hacer un papel espectacular, pero hace un papel realmente muy malo, una performance electoral muy mala. Y debería haber un mínimo correlato, si bien es cierto que las elecciones provinciales están como tabicadas, ¿no? Las elecciones provinciales obviamente se desenganchan de la nacional en aquellas que son adelantadas, pero para mí Milei sigue siendo un misterio que solamente se va a conocer su verdadero alcance, su verdadera magnitud la noche de las elecciones. Me parece que antes no lo vamos a conocer. Y finalmente lo tenemos al señor presidente de la Nación. El señor presidente de la Nación, les recuerdo que es Alberto Fernández. Algunos deben haber pensado que Alberto Fernández ya no era el presidente de la Argentina, pues lamento comunicarles que Alberto Fernández sigue siendo el presidente de la Nación y se reunió con un grupo de estudiantes que tienen un podcast, que les mandamos un abrazo a los colegas, y les dio una entrevista, y allí Alberto Fernández hablaba de la inflación, y la verdad que escucharlo a Alberto Fernández hablar de la inflación como un observador externo, haciendo un ensayo completamente retórico de un problema que él ha contribuido a agravar, es verdaderamente bochornoso. La inflación de mayo, que se conoció esta semana, fue del 7,8%. La inflación interanual es del 114%. La inflación en lo que va del 2023 asciende al 42,2%.
A ver, sí es cierto que Macri dejó el 50% de inflación, sí es cierto que la Argentina lo multiplicó por 2, o un poquito más de 2. Sí es cierto que otros países la multiplicaron por 10, por 5, por 7 o por lo que fuera. Ahora, eso no me dice absolutamente nada. Eso no me dice nada. La cuestión es que él ayudó a agravar el problema, no mantuvo el problema a raya. No lo mantuvo. Porque si hoy la inflación hubiera sido o estuviera en los mismos niveles que él la recibió en el 2019, esto sería Suiza más o menos. Pero no es así. Entonces a mí no me dice nada en pos de resolver el problema que Alemania tenga, la inflación alemana haya aumentado 7 o 10 veces. No me importa. La verdad es que no me importa. Y lo cierto es que si fuéramos a Alemania y la inflación aumentara 10 veces, estaríamos recontra mucho mejor de lo que estamos ahora, porque la inflación argentina viene siendo alta, no desde la época de Macri, viene siendo alta desde Cristina Fernández de Kirchner, que le dejó a Macri una inflación del 25, que Macri la duplicó y que Alberto Fernández va a superar esa duplicación. Así que la verdad que lo que dice el presidente es completamente intrascendente, es de una persona que verdaderamente uno no sabe muy bien a veces dónde está parada y que a veces incluso hasta parece que nos tomara el pelo. No, señor presidente, no importa, trate de resolver el problema porque, digamos, bajo su mandato este problema se ha agravado y mucho. Estamos comunicados con Silvestre Fogel, que es periodista del diario Norte de Chaco. Hola Silvestre, mucho gusto, mi nombre es Martín Pitón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Silvestre, hace prácticamente una semana que ha surgido el caso, de este caso tan... Yo hablaría mucho más atrás, ya vamos como 2 semanas ya de... Lo que pasa es que esta semana se termina, fue la más movida. Claro. Pero estamos hablando de por lo menos 2 semanas de accionar, si se quiere, judicial, y anteriormente hubo una labor muy importante desde que se anunció la desaparición para tratar de dar con ella, digamos, ¿no? ¿Cómo resumirías, digamos, o en qué situación estamos ahora, a más de una semana, 10 días, 15 días? Bueno, me parece que tenemos que separar, digamos, por un lado está la cuestión humana, y que podamos hablar, digamos, en ese plano de la situación que está padeciendo la familia, de lo que puede implicar para una persona no saber qué le pasó a un familiar cercano, y bueno, el deseo que de alguna manera se pueda dar con los restos de Cecilia o con el paradero de ella, digamos, ¿no? Más allá, yo hablo de las dos posibilidades, más allá de que para la justicia da más que nada la hipótesis de que fue asesinada, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, bueno, toda esta cuestión judicial, todo el movimiento judicial, las detenciones que ha habido, que han generado un ruido importante, como alguien dijo en algún momento, cuando caen los grandes, hacen mucho ruido. Bueno, y eso, más el trabajo que están haciendo de incorporación de pruebas, las pericias que hay que hacer, que son muchas, que lleva su tiempo, y dentro del plano también judicial, en las próximas semanas se debería resolver la situación de los imputados, digamos, si se le dicta prisión preventiva o no. El fiscal, en una conferencia de prensa... Hay un equipo de fiscales. Hay uno de los fiscales, en una conferencia de prensa que dio el viernes, había dicho que puede ser que a la madre de Sena se le haya ido la mano. ¿Por qué todo? O qué, no sé si lo sabés, o qué idea hay de por qué ahora la investigación podría estar virando sobre la hipótesis en que la que tuvo el papel más determinante fue la madre de César Sena. Bueno, ahí hay varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. La primera, que existen testigos de identidad reservada. No sabemos quiénes son.
Y hasta ahora los medios en sí, salvo a cuentagotas y de algunas fuentes no, o sea que no son del propio equipo de fiscales, se han trascendido algunas declaraciones, pero se desconoce cuál es o cómo el fiscal pudo haber llegado a esa conclusión, digamos, desconocemos nosotros, ¿no? Cobra cada vez... Es lo que afirmó el fiscal, digamos, damos crédito que lo dijo él y él sabrá, digamos, analizará o cotejó algunos elementos que él tiene, pero se desconoce, digamos, porque hay mucho hermetismo todavía en la causa y hay muchas cosas que se desconocen y que solamente lo saben las personas, o sea, el equipo de fiscal, la querella y los defensores, ¿no? Te pregunto lo siguiente, hay una hipótesis en que a Cecilia le habrían matado y le habrían tirado a los chanchos, dicho así, en un campo de Locena. Digo, esto es una posibilidad que se le ha dado, se le ha dado mucha difusión justamente por lo truculenta que es, o hay algo de cierto en que verdaderamente pudo haber ocurrido esto. Mira, yo creo que alguien vio la película Cerdo de Diamantes. La verdad, no, que yo sepa no existe ningún elemento que pueda haber, y que por lo menos estamos hablando, vuelvo a reiterar, yo no tuve acceso al expediente y creo que ninguno de los periodistas tuvo acceso al expediente. Así que no, pero que yo sepa no existe ningún elemento como para esa situación, digamos, más allá de haber sacado esa imagen de alguna película y traerla ahora y decir, bueno, esto es lo que pasó. No le ves, digamos, mucho asidero a esta versión. No me resultaría, digamos, pero como digamos que es todo posible. Yo desconozco si digo esto lo digo, desconozco si un cerdo puede llegar a comer carne humana, digamos, carne en sí, digamos, por lo general más bien tiene otro tipo de dieta, digamos, lo que uno conoce, pero desconozco yo esa situación y que yo sepa no existen elementos, digamos. Pero yo hoy por hoy no le doy mucho asidero a esa hipótesis. Es posible, sí, dentro de un gran abanico de especulaciones gigantes. Ahora, yo nunca he sabido de que han hecho desaparecer un cuerpo dándole de comer a los cerdos. Puede ser, digo, la historia criminal argentina o mundial puede ser de que haya habido algún antecedente. Yo desconozco, eso lo podrá decir alguien que está más, algún criminólogo o alguien que ha estado haciendo, algún perito, digamos, con una experiencia bastante notable podrá decir si ha habido algún caso, digamos, anterior a este. Estamos hablando con Silvestre Fogel, periodista de Diario Norte del Chaco. Silvestre, desde Buenos Aires, y hago, digamos, y pongo, hago hincapié en esto, porque a veces desde acá se opina muy livianamente de lo que ocurre en otros lugares que no tenemos demasiado conocimiento, se compara a Merenciano Sena con Milagro Sala, se compara este crimen con aquel crimen de María Soledad Morales en Catamarca en los 90. ¿Es así? ¿Podemos hacer esas dos comparaciones o son poco serias? Mira, vamos con la primera pregunta. Con respecto a yo desconozco la historia de la dirigente Eugenia. Lo que te puedo decir que Sena, al igual que muchos dirigentes sociales, nació en los años 90 con un movimiento de desocupados que echó raíces de ese movimiento de desocupados, con el tiempo fue creciendo y fueron organizaciones que fue tomando un trabajo diferente y lograron, digamos, instalarse, tener sistemas comunitarios, barrios, centros de salud, escuelas, en fin, infinidad de áreas, digamos, cubrieron. Eso por un lado, digamos. Ahora, no te puedo decir si es igual o no a
a la dirigente Jujeña porque desconozco, aparte, la situación. Lo que sí es totalmente diferente el motivo, digamos, de esta situación, si se quiere, de persecución judicial o de, llamémosle, de causas judiciales o de detenciones. Me parece que ahí fue diferente, digamos. Y sí puedo decirte que han tenido movidas diferentes en los tiempos, más allá que en algún momento dado tanto Sena como la dirigente Eugenia han estado participando y protagonizado piquete, corte de ruta, marchas y demás. Los Sena... Y volviendo a la segunda parte, el caso Soledad en Catamarca, entiendo que es muy diferente a este por las situaciones, digamos, que se fueron dando. Ahora, sobre el potencial o de lo que hablamos de repercusiones que puede agarrar este caso, hay que esperar, digamos, a repercusiones. Hay que ver, digamos, si genera o no las mismas repercusiones que se generan. Ahora, me parece que sí es diferente, es que si bien quien está hoy o quienes están sindicados como responsables o quienes están detenidos hoy como posibles responsables de un supuesto femicidio, no son personas que ejercen algún cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Pero eran candidatos, hay 4 que eran candidatos. Claro, pero son candidatos en una PASO. Eso no los convierte, yo todavía... No, por supuesto, pero digo, no es un dato menor... Pero hasta ahora no están en funciones, digamos, dentro del Ejecutivo o dentro del Poder Legislativo, tanto en la provincia como en Buenos Aires. No son, por ejemplo, no son asesores de legisladores, no tienen cargos en el gobierno. Ellos tenían un trabajo dentro de una organización y que en esa organización social ellos se desarrollaban todas sus actividades. No es que gente, lo que te quiero decir, más allá que ellos puedan manejar determinadas cuestiones económicas, planes sociales, manejar un grupo importante de gente, no hay que ponerlo claro que no son funcionarios, digamos. No, está bien, eso sí, pero no se puede negar la cercanía con el oficialismo, no se puede negar la cercanía con Capitanich, que estuvo como testigo, claro, creo. Pero también lo tienen otras organizaciones sociales, ¿eh? Acá en el Chaco hay que decirlo esto, digamos. Quizás en la provincia del Chaco es una de las provincias que mayor cantidad de organizaciones sociales piqueteras o organizaciones sociales o gente de lo que se conoce hoy como la economía popular hay. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados del Chaco existe un integrante que representa al sector de la unidad de trabajadores de la economía popular o trabajadores de la economía popular, que no está relacionado con Sena, digamos, esto lo quiero aclarar. Está bien, pero yo lo que digo es, Capitanich tiene mucha relación con lo que acá se llama o le dicen el clan Sena. Sí, pero también lo tiene con otros dirigentes, de piqueteros. No son los únicos los Sena. O sea, hay muchas organizaciones sociales, Y dentro de estas... ha recibido los recursos destinados a proyectos productivos, a mejorar determinadas cuestiones, a capacitación. O sea, te quiero decir, no es la única organización. No, está bien, ni con el único que tiene relación, digamos. No es que ellos son solos, que son los únicos que existen en la provincia. Ahora, dentro de este abanico de organizaciones sociales, ¿los Sena son de los más poderosos? Hay una cuestión que me parece que sería interesante, no porque tenga alguna visión política o porque lo esté opinando políticamente, me parece por una cuestión de se trata de recursos públicos, de lo que estamos hablando, y me parece interesante que podría a partir de esto, saber qué tiene cada organización. Porque nosotros conocemos una parte de lo que es visible, podemos hablar de un barrio, que también hay otras organizaciones que tienen barrios. Podemos hablar de este proyecto
se denominó, digamos, la chanchería, porque es un proyecto productivo, que también lo tienen otras organizaciones, tanto sociales como de campesinado, o de gente, o muy pequeños productores, digamos, productores de menos de una hectárea, que reciben semillas, que reciben gasoil. Hay un sector muy importante en el interior, o sea, yo no te puedo decir hoy si es la más grande. Claro. Uno le da esa sensación, pero no lo puedo corroborar. No, está bien. No podemos dimensionar, o hasta ahora, quizás no porque no quiero decir que los datos estén escondidos, a lo mejor los datos son públicos, digamos, pero no es que ha habido una investigación que uno puede decir, bueno, todo esto tiene SENA, todo esto tiene tal organización, todo esto tiene tal No, te entiendo perfecto, queda claro. Silvestre, a ver, obviamente estamos grabando esta nota el sábado anterior a las elecciones en el Chaco. Por supuesto no te voy a pedir un pronóstico de lo que va a pasar o cómo esto va a impactar, pero sí me gustaría preguntarte cómo todo este caso impactó dentro del gobierno de Capitanich. Digo, más allá de las declaraciones que se hayan hecho públicamente, pero ¿cómo procesa el gobierno de Capitanich este caso, la desaparición de Cecilia, que en un punto da la impresión que lo pone en una situación muy complicada, pero cómo se procesó hacia adentro? Mirá, yo lo que no te puedo decir todo cómo ha repercutido porque desconozco. Lo que sí te puedo decir es de que hay funcionarios del gobierno que han salido y han acompañado a los familiares. Eso sí te puedo decir. Ahora, la cuestión hasta ahora se desconoce. Entiendo yo que la gran parte si se quiere, de los chaqueños no conocemos cómo el gobierno está procesando esto. O sea, pues no se conoce, digamos. Entendemos que sí, que ha habido algunas repercusiones, puertas adentro, que el gobernador ha tomado algunas medidas, seguramente tomará otras medidas más adelante, desde lo que se pueda, hasta a los límites que le da la Constitución, digamos, para la relación con sus funcionarios. Pero o sea, lo que te puedo decir es que ha habido funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios que son funcionarios políticos del Ejecutivo, que se han estado cerca y han mantenido conversaciones con los familiares, y han apoyado a los familiares, y han actuado y se han presentado como querellantes. Hasta ahí es lo que te puedo decir. Más de eso desconozco, digamos, si ha habido o no alguna otra medida o repercusión, o qué está analizando el gobierno. Supongo que va a esperar a que terminen las elecciones y posterior a eso nos enteraremos, digamos, de si se tomó alguna otra definición, digamos, ¿no? Silvestre Fogel, gracias por haberme atendido y por esta charla. No, por favor, al contrario. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Como siempre, llegamos a este momento que es casi como un recreo, que estamos descendiendo de lo que ha sido la intensidad de este episodio, donde está marcado por este atroz crimen de Cecilia en el Chaco, y vamos a relajarnos y extendernos, y llega el momento de hacer alguna recomendación. Recomendaciones que por supuesto son muy caseras de mi lado, es simplemente la recomendación de un amigo que se sienta en un bar con ustedes y les dice, ¿por qué no miras esto? Y si alguien le pregunta, ¿qué puedo ver? Acá va mi recomendación. Por lo general, cuando uno ve y lee recomendaciones de series, siempre aquellos encargados de hacerlas buscan series que sean muy originales, con argumentos profundos, con grandes actuaciones, y dejan de lado, menosprecian un poco esas series que tienen muchas temporadas, que tienen muchos capítulos, salvo las que son demasiado tanques, o que tienen argumentos un poco obvios, pero que son grandes éxitos. Bueno, eso es The Resident, la serie que les vengo a recomendar hoy. The Resident es un drama médico. En las series en los Estados Unidos,
los dramas médicos son casi un género en sí mismo. En la superficialidad casi todos son muy parecidos, desde Doctor House, The Resident, pasando por Grey Anatomy o New Amsterdam, que terminó hace muy poco. Por supuesto, las escenas se dan en un hospital, que es donde tiene que pasar, y lo más interesante no es solamente, digamos aquí, las cuestiones médicas, ¿no? En este tipo de series son el pegamento, ¿no? Son el hilo conductor para lo que subyace, que son las relaciones de amor, odio entre los protagonistas, entre los participantes de la serie. Todas las series médicas están más o menos cortadas por la misma tijera, todas tienen una gran dosis de dramatismo, la principal, obviamente, de dramatismo, y de cinismo, en muchos casos, como Doctor House, que ha sido una de los mejores exponentes de este género. The Resident es una serie obvia, es una serie con bastantes clichés, pero es una serie muy entretenida. Si vos llegas de trabajar y te querés relajar, te querés distender, no querés pensar demasiado, bueno, The Resident es ideal para vos. Tiene 6 temporadas, los capítulos duran 43 minutos, arrancó en el 2018, se pasó por Fox y terminó el año pasado, después de 6 temporadas. Es una serie que está bien. Es eso, es una serie que está bien, que si vos lo que querés buscar es relajarte y distenderte, bueno, The Resident funciona, es liviana, es básica, se deja ver, no le pidas más porque no tiene mucho más para dar, es eso, así la pensaron sus creadores y me parece que cumple esa función, así que esa es mi recomendación de esta semana, The Resident. Acá está, la podés ver por Star Plus, que para mí es cada vez una plataforma que estoy usando cada vez más, que veo cada vez más cosas de Star Plus. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara los próximos estrenos, pero parece que se vienen un par de cosas muy interesantes que no se las voy a ir adelantando. Gracias, hasta acá llegó Micromundos, mi nombre es Martín Pitón, ya saben, nos pueden seguir en las principales plataformas que alojan podcast. Yo estoy en Twitter en @martinpitón. También colgamos todos los episodios en YouTube. Chao, gracias y hasta cualquier momento.